Y esa es la promesa más importante de todas, la más gloriosa. Y serán benditas en ti todas, todas, todas las familias de la tierra. Y esto tiene que ver con la obra más importante de la fe de Abraham, de haber permitido que Dios pudiera dirigirlo allá a la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tenía un plan para salvar a la humanidad. ¿En quién? En Jesucristo. Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de Jesús, toda la humanidad, que Jesús es un judío en su estado de hombre, toda la humanidad iba a ser bendita, alcanzada por la predicación del evangelio de el hijo de o la simiente de Abraham. Amén. Entonces, esto es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque está ese pacto abrámico que va teniendo cumplimiento a través de la historia. Amén. Y que Dios lo hizo con Abraham y esto fue pasando a los hijos de los hijos. Y algo interesante es que si usted lee la Biblia, usted se va a encontrar a un pueblo judío rebelde, idólatra, a un pueblo judío perdido, a un pueblo judío apartado de Dios. Y sin embargo, Dios en su misericordia siempre cuida y cuidará a Israel. Amén. Ahora vamos a regresar otra vez a lo que es la cronología. Y esto puede generar controversia, hermanos, pero no debiera ser, porque la palabra no se contradice. Hay que analizar un poquito la palabra más allá de lo que leemos y analizar también los contextos bíblicos para tener una mejor consideración de la escritura. Y está la muerte de Taré. La Biblia dice, eh, según la cronología bíblica de Génesis, que Taré muere en el año 2083. Ahora, según la cronología, se sitúa la muerte de Taré hasta el año 2083, cuando Abraham tendría 135 años y ya había nacido Isaac en la cronología bíblica. La Biblia dice, Esteban dice que Abraham salió una vez muerto su padre. Muerto su padre, Abraham salió a la tierra prometida. Ahora, eso puede resultar hasta controversial, puede resultar hasta este, una contradicción en la palabra. ¿Por qué? Decimos, Esteban dice que se murió su papá y Génesis dice que Tare vivió hasta el año 2083, pero Abraham salió en el 2023, ¿sí? 10 años después de que lo llamó. Ahora, aquí cómo puede ensamblar las palabras de Esteban y cómo puede ensamblar la escritura. Bueno, yo pongo o expongo mis puntos de vista. Miren, es probable que Taré no muriese antes que Abraham saliera de Harán, sino que fuese considerado muerto en un sentido figurado. Cuando dice la Biblia, Esteban, muerto el padre de Abraham, muerto su padre, esa muerte o muerte, en el contexto del texto griego, muerte puede significar una muerte real, una muerte literal, pero también puede resultar una muerte que es una muerte figurada. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay mucha probabilidad de que al salir Abraham, viviendo su padre, él sale de Harán, pero al salir él ya no iba a regresar otra vez a la tierra, a Harán, perdón, ya no iba a volver a Harán. Y por tanto, en ese momento se considera al padre de Abraham como un padre muerto, en sentido figurado. Esto me hace recordar mucho a mí la expresión del padre que se refiere a su hijo pródigo que se había perdido
Y él dice, mi hijo muerto ahora vive. ¿Qué quiere decir? Que el padre del hijo pródigo había dado por muerto en un sentido figurado por causa de la rebeldía de su hijo, se había ido su hijo y para él su hijo estaba muerto. Entonces, cuando el hijo regresa dice, ha revivido. No es que murió y no es que resucitó, simplemente que regresó. Entonces, puede ser que el término que usa Esteban sea así, que sea solamente una muerte figurada y que su padre siguiese viviendo en Harán. El otro argumento sería que Abraham salió de Harán después de la muerte de su padre, pero esto generaría mucha controversia al texto bíblico. Tanto uno como lo otro pudo ser posible, hermanos. Cada intérprete de las escrituras debe sacar sus propias conclusiones. O sea, al final de cuentas, tenemos que dar un punto de vista. Yo en lo personal, yo me quedo con la idea de que salió Abraham, se queda su padre y al salir, en ese momento ya es considerado muerto Taré, Abraham se va. ¿Sí? Quiere decir que él ya no va a regresar, ya no va a ver a su papá, no lo enterró él, sino los que quedaron con él en Harán. Amén. Bueno, pero no tengo la verdad absoluta. Esto es una interpretación. Entonces, si alguien tiene otra interpretación, es ahora sí que es respetable. Amén. No se trata tampoco de entrar en controversias, porque al final de cuentas, esto no afecta nuestra fe y nuestra doctrina cristiana. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora otra parte de la cronología y que está en la muerte de Sala. O sea, ya están muriendo los, los patriarcas. Y en el 2126, recuerde que ellos vivían más tiempo. Sala muere, el nieto de Sem muere en el 2126. Y luego en el 2158 muere Sem. ¿Sí? El asunto aquí es que Sala, que es el nieto, y el bisnieto, que es Eber, mueren después de la muerte de Abraham. Estos son los últimos padres postdiluvianos, ¿sí? Y los últimos testigos antediluvianos. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque volvemos, hay testimonio vivo. No llegó a nosotros la historia hablada de una generación a otra, sino que Dios mantuvo a Noé, a Sem, a Sala, los mantuvo como testimonios hasta que pasaron la estafeta, o Dios pasó la estafeta a la siguiente generación de patriarcas que comienza con la vida de Abraham. Amén. Entonces, hay testimonio. Podemos confiar en la palabra. Nosotros podemos afirmar y anclarnos en la confianza y la fe de que nuestra fe es una fe firme, es una fe verdadera, es una fe en la que nosotros podemos confiar. Amén. Ahora, vamos a ver algo interesante, ya regresando a Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 4. Dice en la cronología, en el año ya 2023, ya pasa Noé de 68, llega a los 75 años, que es la salida de Abraham de Harán, y entonces va rumbo a la tierra prometida. Pero hay algo interesante ahí. Cuando Abraham sale, así como Jehová le había dicho, dice que Lot se fue con él. Ya no se fue solo, sino que se unió con él su sobrino Lot. Ahora dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Qué quiere decir? Que Abraham ya no fue solo, sino que Lot se fue con él. Y algo interesante, de Lot van a salir dos naciones más. Está la nación judía y luego van a salir dos naciones más. ¿Cuáles esas
¿Cuáles son esas dos naciones? Los hijos de Lot, que tuvo con sus hijas. Sí, eso ya lo vamos a ver después, porque va a ser una parte de la cronología muy interesante. Ok, eh, vamos a continuar. Ahí en el capítulo 12, versículo 4, dice que llegaron a Canaán, ¿sí? Salieron. Y ahí hay un mapa que les estoy mostrando, y en ese mapa se ve cómo sale Abraham, sale de Harán, y hay una línea continua, ¿sí? Y ahí menciona algunos lugares, algunos sitios por donde pudo haber pasado Abraham, y también hay una línea, ahora sí que con puntitos, una línea ahí punteada. Esa línea punteada es la alternativa, ¿sí? O la línea alterna del camino alterno que pudo seguir a Abraham. Y está la línea continua, que esa línea continua es la que puede ser que haya seguido por donde casi la mayoría viajaba. Ahora, dice que Abraham pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. O sea, ¿qué pasó? Que Abraham fue transitando toda la tierra, pero llama la atención aquí dos cosas. El cananeo estaba entonces en la tierra. Quiere decir que la tierra de Canaán estaba habitada por los hijos de los nietos de Noé, ¿sí? Que el nieto de Noé se llamaba Canaán. Amén. Entonces, toda la descendencia de Canaán, ¿sí? En su mayoría estaban establecidos ahí en lo que después se va a convertir en la tierra de Israel, ¿sí? Ahora, algo que tenemos que analizar, que tenemos que entender, es que esas naciones no eran naciones que estuvieran en una buena condición, ni espiritual, ni moral, ni social, sino que eran naciones, porque no era una sola nación, eran varias naciones que se habían, o varios reinos que se habían formado, pero eran reinos entregados a la idolatría. Y con la idolatría, hermanos, viene también el problema de la inmoralidad, que quiere decir que la gente estaba vendida por completo al pecado. Y por tanto, eran naciones que se estaban levantando en contra del trono de Dios. Lo que genera la ira de Dios es el pecado, ¿sí? El pecado. Entonces, no eran, no era una descendencia que fuese agradable a los ojos de Dios. Y llegó el momento en que llegó al colmo su maldad. Y Dios los echó y ahí estableció a su pueblo Israel. Y algo que llama la atención es la manera en la cual Abraham caminó con Dios. Porque dice, desde que llegó a ese primer lugar de Siquem, ahí donde Dios le apareció, dice la escritura que edificó un altar. Un altar. Un altar de adoración. Un altar de sacrificio. Un lugar de comunión. Abraham ofreció su sacrificio no porque Dios se lo pidiera, porque Dios no pidió los sacrificios, sino que Él los ofreció. Él estaba anunciando no solamente a Dios, no lo estaba solamente declarando a Él como su Dios, sino que lo estaba anunciando a la gente que estaba alrededor. Porque más adelante, cuando Él llega a Betel, que Betel significa casa de Dios y puerta del cielo, cuando Él llega a Betel, allí edifica otro altar, pero dice, e invocó el nombre de Jehová. Y cuando dice invocó, invocar en el texto significa levantar la voz.
elevar su voz. Era como una voz de a cuello, una voz fuerte, que él estaba invocando el nombre de Jehová. Yo entiendo que la gente probablemente que iba pasando, los que iban a lo lejos, tal vez los que vivían cerca, algunos llegaron a escuchar este clamor, esta oración, esta invocación de Abraham hacia el Dios eterno. Amén. Y esto es interesante porque la vida de Abraham se va repitiendo. Altar, holocausto, adoración, invocación a Dios. Es lo que la escritura llama caminar con Dios. Él está cerca del sacrificio, porque incluso más adelante, no solamente Dios permite que él ofrezca a sus víctimas, sino que en una le dice, ofréceme a tu hijo, tu único, al que amas. Amén. Entonces él no duda, él va a Moria. Y él ahí va a entregar a su hijo. Tiene temor y está muy preocupado también porque Dios le pidió a su hijo, pero él tiene fe de que si aún él le quitase la vida a su hijo, Dios lo podía resucitar. Y en sentido figurado, él ofreció a Isaac en un sentido figurado. Pero esa fe de Abraham, ese amor a Dios, ¿por qué? Porque Abraham caminaba con Dios. Si nosotros queremos ser buenos cristianos, queremos estar bien consagrados a Dios y queremos agradar a Dios, tenemos que aprender a caminar con Él. Ahora, nosotros ya no tenemos que ofrecer ningún sacrificio. El sacrificio perfecto ya está. ¿Cuál es el sacrificio perfecto? Se llama Jesucristo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar siempre cerca de Dios a través del sacrificio. No que tú ofreciste o que yo ofrecí, sino el sacrificio que Dios ofreció a través de su Hijo Jesucristo. Abraham ofreció su propio sacrificio, pero Dios también ofreció su propio sacrificio. Y ese sacrificio fue agradable a los ojos de Dios, de tal manera que ya no hubo necesidad de que hubiesen más sacrificios, y Dios ha prometido para nosotros también bendición. Y somos parte también de esa bendición de Abraham. Ahora no por el sacrificio de Abraham, sino por el sacrificio de la simiente, esto es Cristo. Y si queremos nosotros agradar a Dios, tenemos que aprender a caminar con Él siempre. Amén. Muy bien. Hermanos, pues aquí nos vamos a quedar en esta parte de la historia. Yo espero que haya sido de bendición para su vida. Y bueno, yo les invito para que estemos pendientes al siguiente aspecto de la cronología. Vamos a ver sobre el hambre que se dio en la tierra y cómo Abraham desciende a Egipto y cómo se dan algunas cosas ahí con su esposa. Y vamos a ver un poquito más la separación de Abraham de Lot y otras cosas más. Así que yo les invito para estar pendientes y estar atentos a nuestra siguiente publicación de la cronología bíblica. Hermanos, el Señor me los bendiga. Que tengan excelente noche. Y yo le invito a compartir esa transmisión. Le invito para que pueda llegar a más gente y también pueda ser de bendición para otros. Dios me los bendiga. Excelente noche para todos. Y gracias. Gracias por haberse conectado.